La lluvia no había parado en horas. Los truenos resonaban en las estrechas calles del tranquilo barrio residencial. Dentro de la modesta y tenuemente iluminada sala de estar de una casa de 2 pisos, un hombre estaba sentado solo en el borde del sofá. Se llamaba Richard Callahan. En una mano sostenía un vaso de whisky medio vacío y en la otra una fotografía descolorida. Su esposa, Sarah, que se había ido demasiado pronto. Desde el pasillo detrás de él se acercaban pasos suaves. Tranquilos, deliberados. Richard no se dio la vuelta hasta que oyó el inconfundible sonido de un arma amartillándose. Se quedó paralizado. Lentamente miró por encima del hombro, y cuando sus ojos se encontraron con la figura que estaba en la puerta, el vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Allí estaba su hijo, Eli. Ahora tenía 17 años, pálido, sereno, con los ojos fríos. «¿Eli?», susurró Richard, con la confusión y el miedo creciendo en su pecho. «Te dije que nunca lo olvidaría», dijo el chico. Un último destello de luz iluminó la habitación, y luego un disparo, corte a negro. ¿Cómo se convierte un niño en el verdugo de su propio padre? ¿Qué dolor lleva un niño para convertir el amor en venganza? Antes de descubrir la escalofriante verdad que se esconde tras esta historia, asegúrate de suscribirte y activar la campana. No se trata solo de crímenes, sino de enigmas emocionales que pocos se atreven a explorar. Únete a una comunidad que ve el silencio, escucha lo que no se dice y nunca mira hacia otro lado. No te pierdas lo que otros ignoran. Richard Callahan era el tipo de hombre que llevaba el orden como una segunda piel. Profesor de historia en el instituto local, vivía de hechos, fechas y certezas. Su aula estaba ordenada, sus clases eran precisas y sus expectativas altas. Los alumnos lo respetaban, los padres lo admiraban. Pero nada de eso lo preparó para ser padre soltero. Cuando Sarah, su esposa durante 9 años, murió en un accidente de coche, Richard se quedó solo con un niño de 4 años que no entendía la muerte, solo la ausencia. Eli lloró durante días, y cuando dejó de llorar, el silencio ocupó su lugar. Richard intentó arreglárselas, preparaba el almuerzo, revisaba los deberes y mantenía una estricta rutina para acostarse. Creía en la estructura, creía que la disciplina llenaría el vacío. Al mundo no le importa cómo te sientes, le decía a menudo a Eli. Solo respeta la fuerza. Pero, a puerta cerrada, Eli no estaba bien. Se volvió más callado, introvertido. Los pequeños intentos de afecto, como dibujos o abrazos antes de acostarse, eran respondidos con gestos distraídos o suspiros cansados. Richard no era cruel, simplemente era distante, como si la conexión emocional fuera un idioma que nunca hubiera aprendido. Quería a Eli, a su manera rígida, pero el amor, cuando no se expresa en un lenguaje que el niño entiende, se convierte en algo extraño. Una tarde, Eli trajo a casa un dibujo hecho con lápices de colores. Él y su padre, cogidos de la mano bajo un sol radiante. Richard apenas le echó un vistazo. «Ponlo en la nevera», murmuró, sin levantar la vista de los exámenes que estaba corrigiendo. Eli guardó el dibujo en la basura en silencio. Esa noche, Richard estaba de pie junto a la ventana de la cocina, tomando café. Afuera, Eli estaba sentado solo en los escalones del porche, con las rodillas pegadas al pecho. El niño miraba fijamente la noche, su pequeño cuerpo iluminado solo por el tenue resplandor de la luz del porche. Richard lo vio, dudó, y luego apagó la luz y se fue a la cama. No se dio cuenta de que Eli no se movió de allí durante otra hora. Creía que estaba formando a un hombre. Lo que no veía era que estaba enterrando a un niño. Eli Callahan tenía 7 años cuando dejó de pedirle a su padre que le contara cuentos antes de dormir. A los 8, dejó de hacer preguntas por completo. Aprendió que el silencio era más seguro.
El silencio no se ignoraba. El silencio no decepcionaba. Quería lo que todo niño quiere: atención, reconocimiento, cariño. Pero Richard le daba lecciones en lugar de amor. Los elogios eran escasos, la disciplina era constante, y los errores siempre se castigaban con algo más que palabras. Una vez, Ellie derramó zumo sobre la mesa de la cocina. Tenía 6 años. Richard no gritó, pero su voz cortaba como una navaja. ¿Quieres crecer siendo un inútil?, le dijo, de pie frente al niño con esa furia silenciosa que le revolvió el estómago a Ellie. Contrólate, siempre, o el mundo te destrozará. Ellie limpió el derrame en silencio, con el paño temblando en sus manos. Esa noche se susurró a sí mismo: «Nunca me destrozarán». Aún no entendía lo que eso significaba, pero una semilla había sido plantada. Con el paso de los años, Ellie se volvió eficiente, obediente, impecable por fuera. Sacaba buenas notas, seguía las instrucciones, evitaba el contacto visual. Los profesores lo consideraban superdotado. Pero lo que nadie veía era cómo grababa cada desaire, cada momento de rechazo, cada palabra que lo hacía sentir invisible. Su memoria era exacta, su dolor almacenado con precisión. A los 10 años, Ellie encontró un álbum de fotos de su madre debajo de la cama de su padre. Fotos sonrientes de ella sosteniéndolo cuando era un bebé. Se llevó una a su habitación y la miró fijamente todas las noches durante una semana, hasta que Richard la encontró y se la arrancó de las manos. «No vivas en el pasado», le espetó. «Es una debilidad». Nunca se la devolvió. Esa noche, Ellie comenzó a escribir en un cuaderno que guardaba escondido bajo una tabla suelta del suelo. No eran historias, no eran sentimientos, solo acontecimientos, conversaciones, fechas, nombres. A los 12 años, Ellie dejó de llamar papá a su padre. Tampoco le decía Richard. Simplemente dejó de dirigirse a él directamente, a menos que fuera necesario. Seguían viviendo en la misma casa, comían en la misma mesa, pero algo en Ellie se había vuelto introvertido, frío, estratégico. Aún así, Richard pensaba que todo iba bien. Creía que su hijo se estaba convirtiendo en un hombre fuerte y emocionalmente independiente. Un hombre. A los 14 años, Ellie empezó a dar largos paseos después de cenar. Cuando Richard le preguntó por qué, Ellie se encogió de hombros. «Solo para despejarme». En realidad, estaba memorizando las calles de su ciudad, observando las rutinas, calculando los tiempos de los semáforos. Aún no sabía para qué, pero instintivamente se estaba preparando. Entonces llegó el estallido. Una tarde, después del colegio, Richard encontró una nota arrugada en la mochila de Ellie. Era de otro estudiante, que lo llamaba Robot, y se burlaba de que nunca hablaba. Richard no le preguntó cómo se sentía Ellie. Solo le dijo: «No le hagas caso, no necesitas amigos». Eli finalmente respondió no con ira, sino con una pregunta: «¿Y si los necesito?». Richard lo miró sorprendido. «¿Quieres perder el tiempo con gente que te apuñalará por la espalda? No confíes en nadie, Ellie, ni siquiera en mí, si eres inteligente». Era una advertencia. Ellie lo tomó como una profecía. Esa noche añadió una frase al final de su cuaderno, en una página en blanco que no había tocado antes. «Él me enseñó a no confiar. Tenía razón». A partir de ese momento algo cambió. Ellie se volvió más calculador. Sus respuestas eran mesuradas, sus acciones deliberadas. Empezó a observar a su padre, imitando su tono, entendiendo sus patrones. No para conectar, sino para aprender. Y entonces, a los 15 años, Ellie preguntó algo que no era propio de él. «¿Podemos ir a pescar algún día?». Richard se sorprendió, pero le hizo ilusión. «Claro», dijo. «El sábado». Ellie asintió y sonrió. Por primera vez en años. A Richard le inquietó, pero no dijo nada. Debería haberlo hecho, porque lo que él veía como una reconciliación era algo completamente diferente.
Cuando un niño decide dejar de ser escuchado, a menudo empieza a planear cómo ser recordado. Era una fresca mañana de sábado cuando Richard Callahan cargó la vieja caja de aparejos en el maletero de su coche. El aire olía a pino y gasolina. Por primera vez en más de una década se sentía esperanzado. Ellie le había pedido ir a pescar. Ellie, el mismo chico que apenas hablaba en la cena, que no le había sonreído en años. Quizás, solo quizás, la distancia se estaba acortando. Condujeron hasta el lago Wendell, a unos 45 minutos de la ciudad. El trayecto fue tranquilo, pero no tenso. Richard puso música rock clásica a bajo volumen. Ellie miraba por la ventana con los auriculares puestos. No tenía frío. Simplemente era imposible saber lo que pensaba. Llegaron al mediodía. El lago estaba en calma, rodeado de árboles otoñales. Había algunos pescadores dispersos por la orilla. Richard preparó las cañas mientras Eli sacaba los sándwiches. ¿Te acuerdas de cómo se pone el anzuelo?, preguntó Richard. Eli asintió. Sí, me lo enseñaste cuando era pequeño. Richard sonrió al oírlo, en reconocimiento a su recuerdo. Durante la primera hora, pescaron en silencio. Ellie no pescó nada. Richard sacó 2 lubinas y le ofreció a Ellie una. «Estoy bien», dijo Ellie, con la mirada fija en el agua. Richard no insistió. Luego, alrededor de las 2 de la tarde, Ellie rompió el silencio. «¿Alguna vez piensas en mamá?». La pregunta fue como una bofetada. Richard detuvo el movimiento de sus manos en medio del lanzamiento. «Por supuesto», respondió con cautela. «Todos los días. Pero nunca hablamos de ella. No se gana nada viviendo en el pasado. Quizá para ti no». Richard lo miró. Ellie tenía el rostro tranquilo, pero sus manos agarraban con fuerza el borde del muelle. «Ella te quería», continuó Ellie, «pero recuerdo que le gritabas». «Mucho». Richard se estremeció. «Tenías 4 años». «Lo recuerdo». Volvió el silencio. Esta vez, más pesado. El lago ya no parecía tan tranquilo. Poco después, recogieron y se marcharon. El viaje de vuelta a casa transcurrió en silencio. Esa noche, Richard se acostó temprano. Alrededor de las 11:30 p.m. se despertó con sed. Al pasar por la sala, notó que la puerta principal estaba entreabierta. «¿Ellie?», llamó. No hubo respuesta. Miró en el porche. No había nadie. Salió descalzo al frío cemento y miró el jardín delantero. La calle estaba desierta. De repente, sintió un movimiento detrás de él. Richard se dio la vuelta. Ellie estaba en la puerta, con algo en las manos. Al principio, Richard no supo qué era. Entonces, la luz del porche parpadeó. Era una pistola. «Ellie», dijo Richard con voz temblorosa. «Te dije que nunca lo olvidaría», susurró Ellie. Richard dio un paso atrás, pero no tenía a dónde ir. «¿Crees que no recuerdo las cosas que me dijiste? La forma en que me mirabas, la forma en que me hacías odiarme por necesitarte. Intentaba hacerte fuerte», dijo Richard con el pecho agitado. Yo no sabía, nunca quisiste saberlo». El silencio entre ellos se extendió como una soga. Entonces Ellie levantó la pistola. Un vecino oyó el disparo. Eran las 12:06 a.m. Cuando llegó la policía, Richard estaba muerto, con una herida de bala en el pecho. La puerta principal estaba abierta de par en par. Ellie estaba sentado en los escalones, con los brazos apoyados en las rodillas, tranquilo, esperando. Entregó el arma sin resistencia. «No quiero un abogado», les dijo a los agentes. «Solo quiero hablar». La detective Marisa Grady llegó al lugar una hora más tarde. 38 años, perspicaz y emocionalmente sensible, había visto mucho, pero algo en Ellie Callahan la inquietaba. No era su rostro, ni sus palabras, era su calma. Dentro de la casa, todo estaba en su sitio. No había señales de lucha, no se había forzado la entrada. El forense confirmó que el disparo había sido a quemarropa. Intencionado. Preciso. «¿Cuál es el motivo?», preguntó uno de los agentes.
El chico no tenía antecedentes, ni drogas ni violencia. Grady no respondió de inmediato. Se quedó de pie en el estudio de Richard, hojeando pilas de trabajos corregidos. La habitación era fría, aséptica. No había fotos familiares, ni siquiera una de Sara. Se volvió hacia una estantería y notó algo extraño. Una tabla suelta cerca de la base. Se arrodilló y la levantó. Dentro había un cuaderno gastado. Leyó la primera línea en voz alta. La fuerza es la supervivencia, pero el silencio es la podredumbre. No fue la rabia lo que apretó el gatillo, fue el recuerdo y el peso de cada palabra nunca escuchada. La detective Marisa Grady estaba sentada en la sala de interrogatorios, con un delgado expediente abierto delante de ella, y Eli Callahan sentado al otro lado de la mesa. El chico, el joven, no mostraba signos visibles de angustia, no lloraba. No le temblaban las manos, solo quietud, como si ya hubiera ensayado este momento 1000 veces en su mente. «No estoy aquí para tenderte una trampa», dijo ella con suavidad. «Solo quiero entender». Eli ladeó la cabeza. Eso es más de lo que él jamás quiso. La afirmación fue como un golpe de aire frío. Grady no dijo nada y dejó que el silencio respirara. Fuera de la sala de interrogatorios, la presión iba en aumento. La comunidad estaba conmocionada. Richard Callahan era una figura muy querida en la ciudad, un profesor respetado, padre viudo y ciudadano comprometido. La idea de que su propio hijo lo hubiera matado no tenía sentido, así que empezaron a circular teorías. Algunos pensaban que Eli se había juntado con malas compañías. Otros murmuraban que padecía una enfermedad mental no diagnosticada. Unos pocos incluso cuestionaban si le habían tendido una trampa. La idea del parricidio era demasiado incómoda, demasiado antinatural, para que la mayoría pudiera aceptarla. Los compañeros de Richard lo describían como duro, pero justo. «Era de la vieja escuela», dijo un profesor. «Estricto, pero no abusivo». Un vecino insistió en que Richard era un padre cariñoso. Crió a ese chico solo. Nunca le oí gritar, nunca vi nada raro. Pero no todo el mundo veía lo mismo. Una antigua compañera de clase de Eli, una chica tranquila llamada Madison, le dijo a Grady: «Nunca sonreía, jamás. Cuando hablabas con él, era como si no hubiera nadie en casa». «¿Alguien le acosaba?», preguntó Grady. Madison dudó. Algunos se burlaban de él por ser raro, pero él nunca reaccionaba, solo se quedaba mirando. En el colegio, el expediente de Eli era impecable, notas excelentes, asistencia perfecta, sin medidas disciplinarias, un estudiante modelo. Pero cuando Grady indagó más, encontró patrones. Eli cambiaba de asignaturas optativas cada semestre. Nunca tuvo un grupo de amigos estable. Nunca se apuntó a ningún club ni equipo deportivo. Existía como un fantasma. Estaba presente, pero era invisible. Volvió a visitar la casa de los Callahan. La casa estaba estéril, limpia, demasiado limpia. No había fotografías de Eli, ni trofeos, ni dibujos, ni trabajos del colegio, nada que indicara la presencia de un niño en crecimiento. Solo los premios de Richard adornaban las estanterías. El cuaderno que Grady había encontrado debajo del suelo se convirtió en el punto central de la investigación. No era un diario, era un registro, detallado, frío, calculado. Cada página documentaba acontecimientos, las horas a las que Richard llegaba a casa, las palabras que decía, las acciones que realizaba. Las fechas estaban anotadas con precisión. 19 de abril, me dijo que los niños que lloran son patéticos. 3 de junio, le hice una foto a mamá y me dijo que era una distracción, sin exageraciones, sin emotividad. Solo recuerdos crudos y mecánicos. Algunas entradas eran escalofriantes por su sencillez. 6 años. Aprendí a no esperar consuelo. 8 años. Practiqué sonreír delante del espejo. 11 años. Empecé a memorizar vídeos sobre seguridad con armas en YouTube. A Grady le temblaban las manos mientras pasaba las páginas.
No era ira lo que llenaba esas líneas, era preparación. Aún así, había inconsistencias. El arma estaba registrada legalmente a nombre de Richard y se guardaba bajo llave en una caja fuerte, pero no había señales de que hubieran forzado la entrada. No había huellas dactilares en la caja fuerte, salvo las de Richard. Grady llamó a un especialista forense. Resultó que la combinación de la caja fuerte había sido alterada 2 meses antes, de forma sutil, pero lo suficiente como para que alguien que la observara con atención pudiera replicarla. No había mensajes de texto ni búsquedas en Internet que indicaran ninguna intención. Ellie no había buscado en Google cómo matar a alguien ni nada incriminatorio. No se había confiado a nadie. Era el crimen pasional más limpio que Grady había visto nunca. Pero había una cosa, una rareza, que no se le quitaba de la cabeza. Ellie había llamado al 911 él mismo, con calma, inmediatamente después del disparo. Y cuando el operador le preguntó si la víctima aún estaba viva, respondió, no, en realidad nunca lo estuvo. Se llamó a un psicólogo designado por el tribunal, el doctor Nolan Pierce. Este revisó el historial de Ellie, le hizo entrevistas y le sometió a evaluaciones. Su conclusión: Ellie no muestra signos de psicosis. Entiende la moralidad, muestra remordimiento, pero no por el acto en sí, sino por los años que en su mente lo hicieron necesario. Grady se sentó con el doctor Pierce después de la sesión. ¿Con qué estamos lidiando?, preguntó. Con un niño que fue condicionado, no corrompido, respondió Pierce. Los métodos de Richard crearon un vacío. El amor era condicional. La expresión era debilidad. Ellie no fue criado. Fue endurecido. No podría haber huido. ¿Decírselo a alguien? Pierce negó con la cabeza. No se huye de un mundo en el que te han enseñado a no cuestionar nada. Te adaptas. Y a veces la adaptación se convierte en ejecución. Justo cuando Grady se disponía a cerrar la investigación con su informe completo, apareció una nueva prueba. Una vieja memoria USB encontrada en el cajón cerrado con llave del escritorio de Richard. La mayor parte contenía planes de clase y archivos fiscales, pero había una carpeta, escondida en lo más profundo y protegida con contraseña. Al descifrarla, reveló docenas de grabaciones de audio. Richard hablando consigo mismo, dictando notas, reflexiones. Algunas eran benignas, pero otras: estoy haciendo lo correcto. Algún día me lo agradecerá. El chico es demasiado blando. Tiene que aprender que la vida no perdona la debilidad. Si tengo que ser el villano para hacerlo fuerte, que así sea. Grady escuchó durante horas. En la última grabación, Richard parecía cansado, casi destrozado. No sé si me odia, pero a veces lo veo en sus ojos y me pregunto si he ido demasiado lejos. Hizo una pausa. Que Dios me ayude si lo he hecho. Creía que estaba forjando un guerrero, pero lo que realmente estaba construyendo era un arma apuntada contra él. Si alguna parte de esta historia te resulta familiar o te hace pensar en alguien que conoces, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y compartir tus opiniones a continuación. A veces, hablar ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos. Tu voz podría ser el eco que alguien ha estado esperando oír. Volvía a llover la mañana en que la detective Marissa Grady recibió una llamada de la oficina del fiscal del distrito. La decisión estaba tomada. Ellie Callahan sería acusado como adulto por el asesinato de su padre. En primer grado, premeditado, sin posibilidad de libertad condicional. Pero Grady no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo no encajaba. El cuaderno, las grabaciones, la inquietante calma. Ellie no había intentado huir. No había intentado mentir. Había entrado en la escena del crimen como si fuera el acto final de una obra que había estado ensayando durante años. Y entonces, algo lo cambió todo. La antigua compañera de Richard, Diane Mercer, una profesora de inglés jubilada, llamó por sorpresa a la comisaría. «He encontrado algo»,
le dijo a Grady. Algo que Richard me dio hace años para que se lo guardara. Dijo que era para Ellie, pero nunca volvió a por ello. Grady se reunió con ella en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Diane le entregó una caja de zapatos polvorienta y sellada. Dentro había fotos, docenas de ellas. Ellie de bebé, en brazos de Sarah. Una fiesta de cumpleaños, un dibujo que Ellie había hecho a los 5 años, con la frase «Papá y yo», garabateada con lápices de colores. Y luego, cartas que Richard había escrito pero nunca había enviado. Algunas estaban dirigidas a Ellie, otras a Sarah. Grady se sentó en el suelo de aquella vieja casa y las leyó todas. La primera carta estaba fechada 2 años después de la muerte de Sarah. Eli sigue preguntando por ti todas las noches. Le cuento historias, pero creo que no lo hago bien. No sé cómo ser tierno. Otra. A veces le pillo mirándome con esos ojos tan grandes. Me asusta lo mucho que ve. Quiero ser mejor, pero no sé cómo. Luego. Hoy le he dicho que dejara de llorar. Se ha sobresaltado. Está empezando a tenerme miedo. Creo que me estoy convirtiendo en mi padre. A Grady le ardían los ojos mientras leía la última carta. Si le fallo, sé en qué se convertirá. Sé lo que estoy creando, pero sigo haciéndolo de todos modos. Quizá porque no sé quién soy, sin control. Quizá porque tengo miedo de amar y volver a perder. Dios, perdóname. Estas cartas revelaban lo que ningún informe policial podía revelar. Richard no era ajeno a lo que estaba pasando. Estaba aterrorizado, pero en lugar de cambiar, enterró su culpa muy profundo, donde ni siquiera Ellie podía alcanzarla. Cuando Grady regresó a la comisaría, pidió hablar con Ellie de nuevo. Esta vez, no como detective, solo como persona. «Estabas esperando algo», dijo. «¿Verdad? Un momento. Una señal de que él te había visto». Eli no respondió de inmediato. Luego, en voz baja, dijo, «Solía poner dibujos en su maletín para que los encontrara en el trabajo». Grady asintió. «¿Recuerdas uno que estaba pegado a su escritorio?» Eli levantó la vista y entrecerró los ojos. «Me dijo que le hacía parecer débil. Pero lo guardó». Eli apretó la mandíbula. «No, no lo hizo. Lo tiró». «Quizá no todos». Ella deslizó una de las fotos por la mesa. Era una foto del escritorio de Richard, tomada por un compañero de trabajo durante una fiesta de jubilación. Pegado a un lado había un dibujo infantil, descolorido, rasgado en una esquina, pero todavía allí. Eli lo miró fijamente durante un largo rato. Sus ojos se llenaron de algo que no era tristeza. Tampoco era alivio. Era algo intermedio. Nunca dijo nada. «No», dijo Grady, pero quizá lo intentaba, de la única forma que sabía. En la lectura de cargos, Eli no dijo nada. Su abogado se declaró inocente por capacidad mental disminuida. Pero la fiscalía tenía pruebas más que suficientes. El cuaderno, el arma, la confesión. El juicio se convirtió en noticia nacional. Los psicólogos debatieron el caso en directo por televisión. Algunos veían a Ellie como un símbolo de la negligencia emocional que se había vuelto violenta. Otros lo pintaban como un sociópata manipulador que había utilizado el trauma como arma para excusar el asesinato. Pero en la sala del tribunal no era más que un niño con un traje demasiado grande para sus hombros. Y en la galería se sentaban personas que solo recordaban a Richard Callahan como profesor, como vecino, como entrenador. Nadie quería recordar al hombre que se escondía tras las puertas cerradas. El último día del juicio, Grady fue llamada a declarar. Habló de la investigación, de las pruebas, del tono de voz de Ellie en la llamada al 911, y entonces hizo algo inesperado. Le entregó al juez la caja de cartas y pidió que se admitieran como prueba. Hubo objeciones. La sala se agitó, pero el juez lo permitió. El abogado defensor de Ellie leyó una de las cartas en voz alta, la que Richard había escrito. «Si le fallo, sé lo que estoy creando». Ellie bajó la cabeza, no por culpa,
por reconocimiento, como si las palabras le devolvieran algo que no había tenido en años. Claridad. Después de que se levantara la sesión, Eli pidió hablar con Grady por última vez. ¿Por qué les mostraste las cartas?, le preguntó. Porque creo que necesitabas saber que él no era solo tu guardián, también era tu prisionero. Al final, la verdad no gritó. Susurró a través de cartas que nunca se leyeron, a través de dibujos que nunca se elogiaron, a través del silencio confundido con fuerza. Y en ese susurro, todo cambió. Eli Callahan fue condenado a 22 años en un centro de seguridad media, con posibilidad de libertad condicional después de 15. Tenía 18 años cuando cayó el martillo, la edad mínima para ser juzgado como un hombre, pero aún con los ojos de un niño que había dejado de serlo demasiado pronto. No reaccionó cuando se leyó la sentencia, ni lágrimas, ni gritos, solo un gesto de asentimiento, como alguien que ya sabía cómo acabaría la historia. La detective Marissa Grady no asistió a la sentencia. Ya había leído todas las cartas y escuchado todas las palabras importantes. Sabía que el sistema había hecho lo que tenía que hacer, pero la justicia, había aprendido, no siempre era lo mismo que la curación. De vuelta en su celda, Eli se encerró en sí mismo. Leía mucho: filosofía, psicología, historia. Al principio rechazó la terapia, pero un día pidió hablar de nuevo con el doctor Nolan Pierce. Sus conversaciones eran largas, mesuradas, dolorosas. «No lo echo de menos», dijo Eli una vez, «pero a veces echo de menos la versión de mí mismo que aún creía que podía cambiar». Pierce no respondió, solo escuchó, porque a veces eso es lo único que necesita una persona destrozada. El legado de Richard Callahan en la comunidad se fracturó. Sus antiguos alumnos seguían hablando de él con reverencia. Su nombre permaneció en el muro de honor de la escuela, pero los rumores se hicieron más fuertes. Los padres se preguntaban qué significaba presionar demasiado, criar a los hijos con estructura, pero sin ternura. Los profesores debatían cuándo la disciplina se convierte en crueldad. Las líneas se difuminaron, y en esos lugares borrosos comenzaron a respirar verdades incómodas. Un periodista local publicó un reportaje titulado «El padre y el fuego, cómo el silencio mata lentamente». El artículo se hizo viral. Llegaron cartas, algunas condenando a Eli, otras expresando empatía, muchas confesando haber sido criadas por padres como Richard. Un mensaje decía: «Ahora tengo 40 años, no he hablado con mi padre en años, pero después de ver lo que le pasó a Eli, lo llamé, no para perdonarlo, solo para decirle que lo entiendo». Esta no era una historia sobre monstruos. No realmente. Richard Callahan no era malvado. Tenía miedo al fracaso, al dolor, a que el amor lo ablandara. Y al tratar de hacer a su hijo invencible, lo hizo invisible. Eli Callahan no nació roto. Fue moldeado, lentamente, en silencio, por la ausencia, por el silencio, por expectativas que aplastaban más de lo que construían. Nos gusta creer que el dolor tiene que ser fuerte para ser peligroso. Pero a veces, las heridas más devastadoras son las que nadie oye, las que se esconden detrás de unas notas perfectas, las que sonríen en la mesa y lloran en la oscuridad, las que dicen «estoy bien», mientras planean su venganza en silencio. Al final, esto no era solo la historia de un chico que mató a su padre. Se trataba de un niño al que nunca se le permitió llorar su pérdida, al que nunca se le invitó a sentirse completo, y que finalmente habló de la única manera en que creía que el mundo le escucharía. Ahora que conoces toda la historia, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Eli fue víctima de años de abandono emocional o lo ves como alguien que eligió la violencia cuando tenía otras opciones? ¿Se puede responsabilizar realmente a alguien cuando la persona en la que se ha convertido ha sido moldeada en silencio? Deja tu opinión en los comentarios. No te cortes. Tu punto de vista podría abrirle los ojos a otra persona. Si esta historia te ha hecho sentir algo, ira, tristeza, conmoción o incluso comprensión, compártelo. No solo el vídeo, sino también el mensaje.
porque en algún lugar hay un niño como Eli sentado solo, sin saber cómo expresar el dolor que lleva dentro. Y tal vez, solo tal vez, compartir esto pueda ayudar a alguien a elegir un final diferente. Suscríbete al canal para ver más historias reales e inquietantes como esta, donde cada detalle importa y cada silencio cuenta una historia. Pulsa la campana para no perderte ningún caso nuevo. Y por último, pregúntate, si fueras Eli, ¿qué habrías hecho? O aún más inquietante, si fueras Richard, ¿te habrías dado cuenta de la tormenta que estabas creando?